Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta es una lectura general, mi querido Tauro, para el día de hoy. Si quieres algo más específico con relación al amor, puedes hacerlo visitando tu signo el jueves, viernes o sábado de esta semana. Te quiero muchísimo, mi Tauro, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Mira, te dicen que es momento, tus guías espirituales, de retirarte un poco de los problemas y dificultades y que recargues energías, que recargues fuerzas. Todo no puede ser trabajo, no puede ser estudio, encargarte de otras personas, no. También necesitas tus tiempos de esparcimiento, de recargar energías, así sea dormir, verte una película, meditar, nadar, ir al campo, bailar, gritar, cantar, lo que sea, pero que te sirva a ti para recargarte, que sea para ti dedicarte tu tiempo. Mira, lo que pasa es que tú estás cayendo en cuenta de muchas cosas, de por qué estamos aquí en el planeta, tu conciencia se está expandiendo y estás entendiendo las conexiones entre todas las cosas. Ya sabes que nada sucede por nada, y si tú te pones a dar cuenta en el momento que estás ahora, todo ha sido una cadena de acontecimientos, de conocer personas, de ir a lugares, de acciones, de cosas que te llevaron a este lugar. Entonces, como ya te das cuenta de eso, tú vas a tener muchísimo más cuidado de muchas cosas. Tampoco es que te vuelvas paranoico, ¿no? Sino que vas a ser más consciente de lo que hablas y lo que dices, y de que todo trae una consecuencia. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me libero y yo crezco, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas de pareja, solteros y también de economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con las parejitas, no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Bueno, la verdad es que sus sentimientos están por otro lado. Es una persona que ya mudó sus sentimientos hacia otra persona, hacia otra cuestión, o sencillamente te ha dejado de amar. Es una situación bastante compleja la que tú estás viviendo con tu persona especial en este momento. Es alguien que no es que te odie, te estima, sí, y en algún momento te quiso, pero dice que eso ya se acabó, que eso ya se terminó definitivamente, que inclusive podría decir, bueno, que esta situación tiene un nombre y apellido por otro lado, podría decirlo yo. Es una situación en la cual, no sé, tuvo que haber pensado mejor esta persona antes de involucrarse contigo, antes de haberte ilusionado, antes de haberte dicho o hecho tantas cosas contigo, bueno, para que las cosas no ascendieran hasta donde están en este momento. Es una persona que dice, no, él o ella es una persona fuerte y va a superar esto, sí, o sea, uno puede ser muy fuerte y toda la cuestión, pero eso no quiere decir que uno no sufra, que no se sienta mal, que no esté tal vez cabizbajo, cabizbaja por las situaciones que se le presenten en la vida, y menos cuando hay una persona que te ilusiona y que después te sale con el cuentico de que no, es que yo estoy enamorado, enamorada de otra persona. Eso no se le hace a las personas. Es una persona, mira, esta es una persona que las hace y se las imagina. Él o ella cree que como él está siendo infiel contigo, que tú también lo estás haciendo, dice. Lo piensa igual de esta manera. Bueno, si es así, ahí están felices los cuatro, ustedes cuatro. Pero si no es así de esa manera, bueno,
A veces tendemos a juzgar a las personas por lo mismo que nosotros estemos haciendo en determinado momento. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que la relación se rompa definitivamente, que la relación no avance y que la cuestión se convierta como en algo bastante traumático para los dos, en algo que la verdad no tiene muy buen aspecto en este momento, mi querido amigo y amiga de Tauro que estás viviendo en esta situación. Yo creo que inclusive es una persona que te manipula a ti, que solamente está contigo cuando le conviene, cuando quiere conseguir algo tuyo, y tú como que cedes ante esta persona. Tú como que no pierdes la esperanza y dices, no, él o ella sí, tal vez están con otra persona, pero no, como que me quiere, me ama a mí porque me busca, porque me habla, porque me dice cosas. Mira, date cuenta que te habla y te dice cosas cuando quiere conseguir algo de ti. No es nada sincera esta persona. Entonces, bueno, ya es tu decisión. Si quieres seguir ahí, es tu vida, es tu camino. Y si no, pues aléjate porque realmente mereces a alguien que realmente te quiera y que te estime de verdad, verdad. Recuerda que siempre hay principios y finales. Ya nada es eterno en este mundo, como decía Darío Gómez. Tú tal vez estás viviendo como un ciclo relacionado con tus relaciones con las personas que tú te involucras emocionalmente. ¿Tú ya te has dado cuenta de eso? Soluciona eso. Tal vez tienes heridas de niño, niña interior, o hay en tu linaje algo por sanar. Entonces, si te has dado cuenta de eso, ya, pasa esta lección, sana esa situación y llega a otro nivel diferente con respecto a relaciones, con respecto a tu vida personal, en todos los aspectos de tu vida. Es momento de que ya avances. Las esperanzas que tú pones con esta persona realmente son esperanzas totalmente sin fundamentos con este personaje. Es alguien que no va a cambiar, es alguien que no se va a comportar de otra manera y mejor tú sigue adelante con tu vida, sigue adelante con tus sueños y tus proyectos porque tienes mucho por hacer, mucho por avanzar definitivamente. La verdad es que esta persona con la cual tú estás en este instante no es la persona para ti, no es lo que tú realmente necesitas a tu lado, es alguien mucho mejor, es alguien más avanzado, es alguien que ha superado también muchas batallas al igual que tú y es una persona que está pronta a llegar a tu vida. Mantente fuerte, concéntrate en tu propósito personal y libera el miedo de decirle la verdad a esta persona. No tengas miedo de decirle lo que piensas, lo que sientes y libérate de esta persona. Bueno, si eso es lo que tú quieres, lo que deseas, ¿no? Te lo repito nuevamente, es tu camino, es tu verdad, tu realidad y tú la estás construyendo. Yo simplemente te estoy diciendo lo que las cartas me dicen, lo que tus guías espirituales te aconsejan y ya es tu decisión si lo tomas así de esa manera o no lo tomas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo me libero y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para nuestros solteritos y solteritas para el día de hoy. Bueno, ¿qué te está pasando, mi querido amigo y amiga? Muy deprimido, muy deprimida, tal vez te sientes enfermo, tal vez estás pasando por una situación bastante compleja. Yo te digo que las cartas te dicen que no pierdas la esperanza. La verdad es que los problemas que tengas en este instante se solucionan, avanzas, sigues adelante y vas a lograr tener la suficiente claridad mental para tomar las mejores decisiones. Bueno, es momento de que si te sientes mal, ya sea física, emocional o espiritualmente, que busques ayuda. Porque tal vez esta tristeza no es que esté solamente desde ahora, tal vez lleva algún tiempo. Bueno, pellízcate, ponte mosca, no te duermas ahí en ese dolor, en el fango que tal vez en el cual tú te estás revolcando en este momento. Vamos para adelante. Yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú lo puedes hacer. También busca ayuda en las personas que realmente te aman y también en tus guías espirituales. Mira, viene una época maravillosa para ti, una época muy muy buena de muchas ganancias económicas. Definitivamente tú eres una persona de un carácter
súper fuerte, es una persona decidida con liderazgo y yo sé que esto te va a servir a ti para poder avanzar definitivamente. Hay ciertas personas que realmente a ratos a ti te dicen como muchas mentiras, te ponen a dudar acerca de lo que tú eres, de lo que tú sabes, de lo que tú puedes lograr. No les creas, no permitas que nadie ni nada te haga o te diga que tú no puedes, ni siquiera tú mismo, ni siquiera tú misma. Avanza, sigue adelante y no creas lo que te dicen estas personas o lo que te dice a ratos tu mente. Hay una lección que ya has aprendido. Es momento de que avances. Ya estás demasiado ahí, ya aprendiste, ya tienes la experiencia, el conocimiento, las capacidades, las habilidades. Avanza, sigue adelante, ya sea cuestiones de estudio, cuestiones personales, hazlo definitivamente. Es un momento de que mira, a pesar de que tú te sientas mal, tal vez decaído, decaída, hay personas que también necesitan tu luz, que necesitan de tu consejo. Pero mira, todo esto puede esperar un poco porque tú necesitas recargarte, tú necesitas volver a ser tú mismo, tú misma para poder avanzar. Necesitamos a diario momentos de descanso, cada cierto tiempo vacaciones, en la semana también necesitamos nuestros días de descanso, es necesario para poderlo hacer. La verdad es que alrededor tuyo hay demasiadas envidias, demasiadas personas que quieren lo que tú tienes, pero no se dan cuenta que tú estás ahí donde estás en este momento, no es por arte de magia, es por tu trabajo. Es por es por lo que tú has luchado, ya tus trasnochadas, tus sacrificios, tus cosas que te has limitado, por eso estás ahí en el camino donde estás, en el camino del éxito definitivamente. Hay cierta situación que tú estás demorándote mucho como en tomar decisiones. Vamos, avanza, supera lo que tengas que superar, pero avanza y toma las decisiones que tú tengas que tomar. ¿Listo? La felicidad es tu propósito, definitivamente, y debes ponerla como tu propósito, ser feliz tú. Si tú eres feliz, bueno, los demás sanamos y los demás también somos felices. Recuerda que estás en un camino, en el camino hacia la felicidad. Ya no es camino tortuoso, no es camino, no, o sea, no te quiero decir que no hayan problemas, dificultades, sí los hay, pero en el momento en que tú creces emocionalmente y espiritualmente, los problemas se convierten en algo diferente, los problemas se convierten en lecciones, no en fatalidades, no en tragedias. Bueno, y lo sabes mirar de una manera totalmente diferente. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo y yo creo en mí y yo me supero y yo sano, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver la economía de mis queridos y mis queridos toritos. Bueno, con relación a tu economía, tal vez tú te sientes como muy apesadumbrado, como muy, no sé, o sea, cree más en ti, te dicen tus guías espirituales en este día de hoy. Cree más en lo que tú haces, cree más en tus sueños, en tus proyectos, porque estos se cumplen, pero es que a veces eres demasiado pesimista, escuchas demasiadas voces de personas que te dicen por ahí: no, mira, eso no se va a lograr. Sí se logra, ¿ya? Sí se logra, llega a tu vida, ya sea económica, de estudios o de empleo. Llegan unas noticias totalmente buenas, totalmente maravillosas. Hay ciertas dudas que tú tienes, a veces dudas bastante infundadas, dudas que no sé, que sientes que no mereces, que no eres capaz, que no eres suficiente. Sí lo eres, ya. Deja de estarte subestimando, deja de estar pensando que no vales, que no mereces. Recuerda que solo el amor es real. Los milagros ocurren naturalmente y el Espíritu Santo te cubre siempre con su santo manto. Tú eres una persona destinada a hacer luz, a guiar a otras personas, no solamente en cuestiones económicas, de estudio o de empleo, sino también en tu vida en general. Recuerda que tú eres un líder o una lideresa natos, ¿ya? Avanza, sigue adelante a pesar de todo.
cuídate mucho, quiérete mucho, pero avanza también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.